¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos una semana más a este espacio de la entrevista aquí en Localia Vigo. Contamos en esta ocasión con la presencia en el plató de don Fernando Vázquez, secretario general de AIMEN, la Asociación de Innovación de Empresas Metalúrgicas del Noroeste, ese centro tecnológico que cumple nada más y nada menos que 50 años. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, yo quisiera, en nombre de AIMEN, agradecer a la SER y a Localia la oportunidad que me dais de poder hablar de AIMEN, que es la empresa donde yo trabajo en estos momentos, ¿no? Por lo tanto, muchas gracias. El agradecimiento es mutuo, puesto que ha accedido a venir aquí. Perfecto. Decimos 50 años, esto nos retrotrae a 1967. ¿Cómo y por qué nació AIMEN y para qué? Pues mira, AIMEN nació con una idea. Ya sabes que Vigo, en aquella época, aparte de Citroën, que ya se había instalado hacía una década, pues fundamentalmente todo generaba alrededor de los astilleros, ¿no? Había fundiciones que ahora ya no existen, hacían bloques de barcos, hacían bielas, hacían partes del motor. Entonces, estos fundidores y parte de algún astillero dijeron, caramba, podemos hacer algo que nos permita, delante de nuestros clientes, certificar que lo que nosotros hacemos, no solamente decimos lo hacemos bien, sino que nos lo dicen otros, y sobre todo otros independientes, ¿eh? Entonces se constituye en la forma de asociación privada sin ánimo de lucro, ¿no? Esto fue en 1967. Claro, han pasado, fíjate, 50 años, y en 50 años te puedo contar 50.000 historias. Claro, empecemos por el principio. Cuando uno, o quien fuere, tuvo la idea de crear AIMEN, un centro en el fondo de I+D, o ha devenido un centro de I+D, claro, la cara que se le quedaría en otros muchos, ¿no? Porque estamos hablando en plena época franquista, esto era un páramo, o sea, de repente una asociación de empresas que deciden unirse para certificar, eso fue, no sé si como una especie de terremoto, entre comillas, de una idea un poco loca, me imagino. Sí, bueno, tuvieron el éxito o la certidumbre de contratar a una persona muy importante, un catedrático que estaba en la Universidad de Sevilla, un catedrático de metalurgia que había estudiado en los Estados Unidos, en el MIT. Y entonces, bueno, lo contratan, es una persona que conoce mucho y que sabe muy bien de metalurgia, y él se ocupó, aparte de contratar a un par de personas que trabajaban con él, trabajó, porque no había recursos, entonces trabajó en la Escuela de Peritos. Era la única escuela técnica que había en Vigo, ¿no? Trabajó en los bajos de la Escuela de Peritos. Entre esas personas que contrató y algunos becarios o algunos estudiantes de la escuela, se fueron haciendo, bueno, compraron unas máquinas de ensayo mecánico, de resiliencia, para metalografía, y empezaron a ofrecerse, ¿no?, a las empresas la posibilidad de hacer ensayos de materiales y ensayos de soldadura. Básicamente, eso fue el inicio, ¿no? Por eso nosotros tenemos un ADN que lo hemos ido conservando, que es conocer muy bien los materiales y todos los procesos que esos materiales se transforman durante la producción de cualquier producto, ¿no? Eso es el ADN que todavía en estos momentos existe en AIMEN, ¿no? Después ese laboratorio consiguió durante años, y eso lo conozco muy bien porque yo estaba trabajando de director general en otra empresa en donde trabajábamos muchísimos materiales diferentes, entre los cuales utilizábamos AIMEN para hacer lo mismo, ensayar los materiales, las soldaduras, etc. Entonces había un reconocimiento muy universal de la persona de Armando Priegue, que fue el director que trajeron de la Universidad de Sevilla, ¿no? Tanto es así que bueno, lo que él firmaba todos los informes, ¿eh? Entonces, cuando un informe lo firmaba Armando Priegue, cualquier inspector de cualquier sociedad de clasificación o simplemente un inspector de un cliente ya aceptaba el informe sin más miramientos, lo daba como bueno. Ese mérito y ese buen hacer, ese savoir-faire que hizo AIMEN, fue posible que después del 67 al 91 empezó a crecer AIMEN, no el número de personas, porque ahí no cabían más, pero sí el número de clientes, ¿no? Entonces dice, bueno, aquí lo importante sería trasladarse, ¿eh? Al final encontró en el Ayuntamiento de Porriño pues un alcalde que se prestó y dijo, no, venid para aquí, os doy el terreno gratuitamente, a través de una concesión, pero que termina en 35 años, después queda para vosotros, y ahí se construyó el edificio.
ahí intervino mucho la Xunta. La Xunta de Galicia nos ayudó a la construcción del edificio. Y luego, a través de un proyecto Strade nacional, se consiguió comprar otro equipamiento adicional, como fue un microscopio electrónico. El microscopio electrónico es la base fundamental para los análisis metalográficos, ¿no? Es capaz de aumentar a 300.000 aumentos una pieza que tú estás observando. Y de ahí viene ya no solo el prestigio como fabricante, como laboratorio de ensayos, sino de análisis de fallos. De cualquier pieza que se rompía, bien de un motor, o de un eje de cola, o de una tobera de un barco, traían la pieza IMEN y nosotros le hacíamos el diagnóstico, cuál es el origen, ¿no?, de todo esto. Esto también es otro de los puntos de anclaje importantes de Es que hasta el punto de que hoy en día es un centro de referencia, me imagino que clientes están todos, los que son, bueno, básicamente. Se constituye, ahora mismo tenemos alrededor de 100 asociados, pero tenemos 750 clientes distribuidos por toda España. Hacemos ahí nuestros proyectos internacionales, pero quizás sea eso un poco lo que queremos crecer en ese sentido, ¿no? Hemos trabajado ya en 15 países, a través de empresas nacionales que tienen proyectos fuera, entonces le hacemos trabajos bien de inspección, bien de asesoramiento de soldadura, etcétera, ¿no? Fíjate tú hasta dónde ha llegado, o siguiendo un poco, digamos, con lo que estamos hablando, sí, de la evolución de AIMEN, ¿no? Se crea AIMEN, se construye el edificio de Torneiros, y en el edificio de Torneiros, con la ayuda de la Xunta de Galicia, es inaugurado por Manuel Fraga a mediados de los 90. No sé exactamente si es el 94 o 95. AIMEN ya tiene otra perspectiva, ¿no? Tiene mucha gente, tiene muchas maquinarias, podemos ofrecer otro tipo de trabajos. Y ahí viene, desafortunadamente, Armando Priegue fallece, incluso antes de inaugurar el edificio, pero ya antes él pensaba con anticipación, dice, AIMEN tiene que ocupar un espacio en el I+D de España, cosa que en ese momento no se hablaba de I+D. Hoy, que está en boca de todos, ¿no? Claro. I+D, más I, esa I pequeña, está en boca de todos, todo el mundo lo conoce, otra cosa es que se haya puesto en marcha o no, porque se habla más de lo que realmente hay, pero en aquel entonces era, vamos, un oasis, ¿no? Hablar de I+D, muy poquitos estabais en ese campo, ¿verdad? No, y sobre todo con la anticipación, porque no había nada, ¿no? Entonces ya en la década de los 2000, ya ahí empieza el AIMEN fuerte, Pues AIMEN empieza por crear una planta piloto de soldadura, la primera planta piloto de soldadura de España, se crea en AIMEN, que consiste en, vamos a ver, tú le dices a un cliente, te viene y te dice, oye, quiero tratar de soldar esto con tales materiales y con tal procedimiento de soldadura, pero quiero que hagáis los ensayos nosotros. Nosotros tenemos la maquinaria igual que la que va a tener el cliente, igual. Hacemos los ensayos, que los ensayos se validan y están bien, el cliente se lleva el procedimiento y lo hace en su casa. Y si va mal, pues evidentemente se desplaza, ¿no? Hacia, bueno, mejorar o lo que sea, ¿no? Pero la planta de soldadura fue muy importante. Y eso fue en el 2002. En el 2004, como un apéndice de esa planta de soldadura, empieza el láser. ¿Y cómo empieza el láser? Pues mira, yo me acuerdo, yo conocía mucho y conozco, ¿no?, al que fue director de Citroën en aquel momento. Un día le planteé y le dije, mira, ¿qué te parece si nosotros aplicamos esta planta de soldadura a lo vuestro? Y me dice, oye, Fernando, ¿por qué no os metéis en el láser? Y digo, bueno, el láser evidentemente es una parte de la soldadura, ¿no? Es un procedimiento diferente, ¿no? Pues ahí nos movimos por toda Europa, compramos un equipo que en aquel momento muy importante, de 4 kilovatios, y la Xunta nos da un proyecto para que podamos hacer una réplica de lo que se va a hacer después en Citroën, con la soldadura de la carrocería a la estructura de las puertas. Hacemos ese procedimiento, lo validamos y Citroën lo aplica. Bueno, pues eso es ahí el inicio del láser, ¿no? Entonces, el láser empezó a coger forma, empezamos lógicamente a difundirlo, nosotros hicimos un proyecto muy importante, bueno,
había que ponerlo en manos de la gente, ¿no? Y con el conocimiento de los asociados, ¿no? Y entonces, bueno, pues un buen día, en el 2007 hacemos 40 años. Vienen los príncipes de Asturias, que hoy son los reyes, vienen a hacernos, en fin, a presidir la mesa del acto, ¿no? Y en el 2008, en plena crisis, decimos, esta es la oportunidad para crecer en el láser. Hubo sus dificultades, evidentemente, ¿no? Hubo que convencer a la Xunta primero, Xunta de Galicia, porque había que hacer un edificio. Entonces, lo que hicimos fue, Aymen, con sus fondos, compró una parcela de 11.000 metros cuadrados, porque tuvimos dificultades para hacerlo de otra forma. La tuvimos que hacer nosotros comprándola. Y la Xunta nos ayuda con un proyecto de fondos FEDER, y construye el edificio con esos recursos que da la Xunta, ¿no? Nosotros también hacemos una convocatoria de equipamiento y equipamos el centro con la tecnología más avanzada. Claro, el láser, la gente lo conoce porque se utiliza mucho en medicina, en los ojos. Correcto. Y quizás en el corte. Más allá de eso, no. Pero, sin embargo, el láser tiene infinidad de aplicaciones. Nosotros lo hacemos no solamente para el tema de automoción, sino hacemos, por ejemplo, cambiamos la resistencia de un material a través del láser, hacemos el tratamiento térmico de una pieza, hacemos el recubrimiento, si queremos endurecer, por ejemplo, una pieza, en vez de hacerla a través de recarga de soldadura, lo hacemos a través del láser, ¿no? A veces es láser y a veces es láser híbrido, ¿no? Que combina la soldadura tradicional con el láser, ¿no? Hasta llegar a poder, digamos, conseguir aquellas propiedades que que el cliente necesita para esa pieza. Luego está el microprocesador. El microprocesador se utiliza muchísimo en el texturizado de los materiales, en las grabaciones sobre tela, sobre papel, sobre madera, ¿no? Y el tema de la biotecnología, y también en el tema de la electrónica, las tarjetas electrónicas, el microperforado que hay que hacer con una precisión, eso no te lo puede hacer el láser, ¿no? Por ahí pasa el futuro de Aymen ahora mismo. ¿Cuáles son los principales campos de investigación o de desarrollo que está ahora mismo metido Aymen? Mira, Aymen tiene fundamentalmente dos unidades de negocio, ¿no? Que están interrelacionadas. Voy a empezar por la primera. La primera es ir a las convocatorias de proyectos de I+D. Aymen en los últimos 10 años consigue 650 proyectos de I+D, y gestionamos en estos momentos unos 100 proyectos al año de I+D. De los resultados de esos proyectos, que a veces son proyectos que hacemos para nosotros mismos, vamos a las convocatorias europeas y, en función de los topics que la comisión correspondiente nos pone, presentamos un proyecto para nosotros mismos. Pues de esos resultados luego lo aplicamos a la industria, a través de los servicios tecnológicos, que es la otra unidad de negocio que tiene Aymen, los servicios tecnológicos, ¿no? Los servicios tecnológicos, pues aquí son muy variados, ¿no? Tienes el cálculo y simulación, por ejemplo, de estructuras, de tuberías, tienes la ingeniería de soldadura y de corrosión, tienes la ingeniería de fabricación, tienes la mecatrónica, tienes también el medio ambiente, tienes la formación. Claro, son actividades muy diferentes, y por eso nosotros tenemos en España 4 delegaciones abiertas. Aparte de la sede nuestra, que está en Porriño, tenemos una en La Coruña, otra en Madrid, otra en Andalucía, y queremos abrir recientemente, vamos a intentar abrir una para todo el Levante, Cataluña y Levante, ¿no? Porque ¿Está previsto para este año? O... Sí, para este año, sí. Es que nosotros, el tema de los servicios tecnológicos ha crecido, empezamos hace 3 años con eso, y desde hace 3 años hemos llegado
ya estamos ingresando 5 millones de euros anuales, ¿no? Y tenemos contratos con las firmas más importantes de España. Por ejemplo, mira, tenemos equipos nucleares, ¿eh?, que trabajan en el proyecto ITER, que es un proyecto, digamos, casi de laboratorio, se podría decir, en cuanto a la idea en sí mismo, no en cuanto a la construcción, para poder, digamos, obtener la fisión nuclear, ¿no? Trabajamos con firmas como Foster Wheeler, como Técnicas Reunidas, que tienen estos proyectos en todo el mundo. Entonces nosotros tenemos gente desplazada en México, desplazada en Turquía, desplazada en Israel, desplazada en Bélgica, en Alemania. O sea, el prestigio de AIMEN, ya me remonto al principio, tiene ahora sus consecuencias, ¿no?, positivas, porque las ingenierías españolas todas conocen AIMEN, conocen otro AIMEN, pero nosotros los invitamos a que conozcan el nuevo AIMEN, ¿no? Y te puedo decir que somos, por ejemplo, el primer centro gallego de consecución de fondos europeos para Galicia. ¿Qué hubiese sido de la industria gallega, de la industria viguesa en aquel momento, si no hubiese existido AIMEN? En esa evolución, en ese devenir de la industria. La fácil contestación, hubiera que crearlo, hubiera que crear algo parecido, ¿no? O sea, me ha ayudado mucho a todas, y en estos momentos mucho más todavía, ¿no? Fíjate, nosotros estamos haciendo ahora proyectos con los astilleros. Tenemos el Shipping Building 4.0, que se terminó en septiembre del año pasado, para llegar a decir, bueno, ¿cómo somos capaces de transferir esas tecnologías avanzadas que ya utiliza, por ejemplo, automoción y la aeronáutica, cómo lo podemos transferir al sector naval? El sector naval siempre fue un sector que fue un poco por detrás en ese sentido, buscando rentabilidades, ¿no? La tecnología, pues sí, evidentemente ha progresado mucho, ¿no? Pero esos materiales avanzados, que nosotros hacemos materiales, por ejemplo, de composite, que esto en el automóvil ya se utiliza fibra de carbono en las lanchas o fibra de vidrio, pues en el automóvil ya lo estamos incorporando al automóvil a través precisamente de ese proyecto. Ese proyecto que está dentro de lo que nosotros llamamos unidades mixtas. Es una idea que ha puesto en marcha la Xunta de Galicia, yo creo que con acierto, ¿no? Porque es una forma de unir la necesidad de una empresa con el apoyo de un centro tecnológico, ¿no? Son subvenciones competitivas, es decir, tú te presentas y te dan las que cree el coeficiente evaluador que te puedan hacer dentro de la Xunta de Galicia, ¿no? Entonces, hemos conseguido 5 unidades mixtas. Es una cifra muy importante porque es un porcentaje pues, muy alto, ¿no?, respecto a las que hay en estos momentos, ¿no? Y van a continuar, según la Xunta, van a continuar con estas unidades mixtas, ¿no? Entonces es un tema. Luego, por ejemplo, hay otros proyectos como el proyecto de la robótica colaborativa. El proyecto CallRobot es un proyecto que es importantísimo, es decir, se utiliza mucho en el automóvil y en la aeronáutica. Se desarrolla un robot que es un verdadero asistente del operario. Tanto es así que el operario, primero, ergonómicamente mucho mejor, porque no necesita estar moviéndose ni consiguiendo, y con lo cual disminuye los riesgos laborales. El robot le da en tiempo real todo lo que necesita, herramientas, utillaje, cambios de sistema, le dice toda la información. De manera que con eso se reducen un 15% el área productiva de una nave. No es poco. No es poco. Es un tema muy importante, ¿no? Pues también contribuye en ese proyecto, ¿no? Es un proyecto de la convocatoria H2020, o sea, Horizonte 2020, sí, de la Comunidad Europea. Es un proyecto de, quiero recordar, 4,3 millones de euros. No solamente es AIMEN, AIMEN es una parte. Está liderado por la Escuela Técnica Superior de Artes y Oficios de Francia, pero están como universidades, centros tecnológicos. Es decir, la manera de consorciar estos proyectos europeos
es un sistema complicado. O sea, cuando somos líderes de algún proyecto, pues la persona que lleva ese asunto se tiene que mover por toda Europa buscando socios. Porque son proyectos muy grandes, en donde la tecnología que nosotros aplicamos es una parte pequeña, pero el proyecto en sí tiene que ser un proyecto mucho más amplio, ¿no? AIMEN juega también un papel importante en la fijación de empleo de calidad, de trabajos cualificados, ¿no? En I+D, algo que siempre se echa en falta, ¿no? Hablamos de que hay mucho trabajo en el sector primario, en el sector terciario, que falta industrial, faltan ingenierías. Ahí ha jugado y juega un papel importante, ¿no? En la retención también de talento, entiendo. Sí, evidentemente que lo quisiéramos hacer a más velocidad, pero porque es complicado. Tú dices, oye, vamos a ver si son capaces de coger a aquella persona que se fue hace 5 años, que está trabajando ahora en un centro tecnológico de Francia o de Estados Unidos, a ver cómo la traemos aquí. No es fácil, no es fácil porque... Pero bueno, el proyecto, pero hemos conseguido gente de esa manera, ¿no? Porque el proyecto de AIMEN es un proyecto ilusionante. Es un proyecto de un gran futuro, ¿eh? Estamos creciendo todavía en ese sentido. AIMEN tenemos ahora 230 personas, con 30 doctores ya en estos momentos, y ingenieros ni te cuento, 80 o 100, ¿no? Yo no sé exactamente la cifra exacta, ¿no? Pero vamos, una cantidad muy alta, ¿no? Pero queremos llegar a 300, 350. Esa sería, digamos, la dimensión para Galicia importante para AIMEN, ¿no? Pero claro, para eso hace falta que existan subvenciones al equipamiento, que existan subvenciones para la capacidad tecnológica, porque AIMEN, ¿qué hace? AIMEN es una empresa de conocimiento. El conocimiento hay que adquirirlo. Entonces nosotros lo que hacemos es mandar a la gente a una serie de eventos y de centros de tecnología para recibir la formación correspondiente y luego se estarán aquí, ¿no? También hacemos una tarea quizás importante de la cantera. O sea, contratamos becarios o ingenieros recién salidos de la escuela, pero eso, claro, tarda 3, 4, 5 años en llegar a ser... En madurar, en formarse. En que tenga retornos. En que tenga retornos. Retornos para AIMEN, ¿no? Correcto. O todas las dificultades que esto tiene, porque la gente bueno, enseguida... pero es un trabajo de futuro que hay que hacer. Claro, claro. O sea, porque AIMEN tiene larga vida todavía por delante. AIMEN trabaja siempre entre 3 y 5 años de plazo, ¿no? Siempre, para todo. A pesar de que tenemos que hacer también los presupuestos anuales, ¿no? Pero de 3 a 5 años, los planes estratégicos, porque de otra manera no puede ser. O sea, si tú quieres decir, yo quiero contratar, no sé, a 20 personas especialistas en robótica colaborativa o mecatrónica o en cualquier otra actividad tecnológica, es lo que te cuesta. Si es de la casa, te cuesta 4 o 5 años. Si es de fuera, te cuesta una pasta. Traerlo, sí. Una pasta, porque no es fácil, los sueldos son distintos, en fin. No es fácil convencer, ¿no? Una persona vente a porriño. Aunque hay que apelar a veces, si es una persona emigrante, digámoslo así, hay que apelar a la morriña, ¿no? Entiendo que se habrá jugado con todo. Al orgullo de ser gallego. Al orgullo de ser gallego, supongo que se habrá jugado con todo. Sí, sí. Efectivamente. Pero no es nada fácil, ¿no? Entonces, te estaba diciendo esto, ¿no? Que eran las dos patas de AIMEN, lo que es la producción de proyectos de I+D, que se hace a través de convocatorias europeas o a través de convocatorias nacionales o incluso gallegas, ¿no? Y luego los servicios de tecnología, que son, por una parte, el laboratorio, que ya es el más conocido, el que se sabe desde un principio, y después todo lo que te decía de la ingeniería de corrosión. Mira, nosotros nos han llamado de Israel para investigar las causas por las cuales unas bombas tremendas de la mayor potabilizadora de agua que hay en Israel, con la mayor planta, estaban corroídas las bombas por dentro. Pero tú sabes el trabajo que tuvimos que hacer allí para convencerles de que aquello había sido un problema, de que como esa planta estuvo durante 6 u 8 meses sin funcionar, pues no se trató debidamente, y se oxidó.
Nos quedan apenas, nada, 2-3 minutitos. Bueno, preguntarle, me dijo que hace 10 años, por el 40 aniversario, estuvieron entonces los príncipes de Asturias. No sé si para este 50 se ha invitado a los reyes a que vengan, se va a hacer algún evento especial o si se está pensando en algo. Primero, 50 años no se cumplen todos los días. Te voy a empezar por primero. Se va a hacer un evento especial, es evidente. ¿Que se invitaron a los reyes? Sí. ¿Que van a venir? Hombre, yo diría que sí, porque ya me han dicho, la Casa Real, bueno, esto no es la fecha que vosotros queréis, pero apuntamos hacia esta fecha. No lo tomes como con seguridad, pero apuntamos hacia esa fecha. ¿Hay alguna fecha? ¿Se puede hacer pública? Bueno, yo no lo haría puesto que no es definitiva, ¿no? ¿Entiendes? No es definitiva. Pero bueno, si nosotros apuntamos el 28 de junio, pues más o menos, por ahí anda la cosa. Y me gustaría que... Hombre, me he preocupado hace 2 años que estoy trabajando sobre este asunto para que, llamando a gente, pidiéndole cartas de apoyo al presidente de la Junta, no sé, a todas las instituciones de aquí, que incluso a la pastora, bueno, hay un montón de personajes políticos que les he pedido apoyo para que Aimén pueda ser representado por los reyes, ¿no? Sería una cosa muy importante. 50 años de un proyecto como Aimén, desde luego bien lo merece, porque empezaron, como siempre, unos pocos con una visión, visionarios, ¿no? Con una visión de futuro, y evidentemente se ha demostrado que se tenía razón y que todavía hay muchísima vida por delante. Muchísimas gracias, Fernando Vázquez, secretario general de Aimén, ese centro tecnológico, esa asociación de innovación de las empresas metalúrgicas del noroeste, Aimén, por su presencia aquí en Localia Vigo, y larga vida a esta asociación. Pues muchísimas gracias a SER nuevamente y a Localia por darme esta oportunidad. Gracias. Y a ustedes también, muchísimas gracias por su presencia al otro lado del televisor. Como siempre, les esperamos la próxima semana con un nuevo invitado o invitada. Hasta entonces, ya lo saben, sean felices.